Leer la palabra del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 2, vamos a estar hablando un poco acerca de la venida del Espíritu Santo a la iglesia. En Hechos, capítulo 2, el verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes, juntos. Así deberíamos de estar todo el tiempo, unánimes, juntos. La iglesia del Señor tiene que estar unida. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, aquí hay algo muy importante que podemos aprender de la palabra del Señor. Y una de ellas es de que había unidad en la iglesia, había unidad en el cuerpo de Cristo. La iglesia primitiva, si de algo se caracterizaba, era en que había unidad en ellos. O sea que la unidad es lo que puede tocar, puede mover la presencia del Señor en un ministerio, en una congregación, en una aldea, en un pueblo, en una ciudad. La unidad es la que mueve la presencia del Señor. Dice la palabra que estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo que llenó toda la casa donde estaban sentados ellos. Ellos estaban sentados en ese momento porque habían terminado de orar. Habían terminado de escuchar la palabra del Señor por medio del apóstol Pedro o algún otro apóstol que tomó la palabra. Ahora el Espíritu Santo llega, el Espíritu Santo desciende y le reparte a cada uno lenguas, pero no fueron lenguas angelicales, fueron lenguas de idiomas, para que todos entendieran lo que hablaban. Entonces unos hablaban en griego, otros en arameo, otros en latín, otros en otros idiomas, y así entendían el lenguaje de la palabra del Señor. Lo hermoso del Evangelio es que haya unidad en el cuerpo de Cristo, sin importar si tú perteneces a un concilio, si tú perteneces a una denominación, si tú perteneces a un ministerio. Debe de haber unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que la Biblia dice, que había unidad en ellos, y de repente el Espíritu Santo descendió. No sé cuándo va a ser el día que vamos a ver nosotros una nueva manifestación del Espíritu Santo en Latinoamérica. Hace muchos años existió un avivamiento en Europa, cuando el Evangelio se introdujo a Europa, principalmente en Alemania y en otros países. Hubo un apogeo, hubo un avivamiento espiritual. Luego, en el año 1904, 1905, surgieron otro avivamiento en California, otro avivamiento en Nueva York, otro avivamiento en diferentes partes de Estados Unidos, hasta que llegó la Gran Depresión y hubo que emigrar. Los norteamericanos, por medio de los misioneros, trajeron el Evangelio a Guatemala.
y empezaron a levantar iglesias como la iglesia centroamericana y otras iglesias aquí en Guatemala. Entonces surgió otro avivamiento y estamos aún viviendo los aires de un avivamiento espiritual. Ahora, el espíritu es espíritu y el espíritu hace como él quiere. A veces nosotros queremos que el espíritu haga de acuerdo a como nosotros queremos. Si no hay esto, si no hay el otro, si no hay aquello, el Espíritu Santo no se mueve, y si no, no es el Espíritu Santo. Entonces nosotros queremos enmarcar hoy en el siglo XXI al Espíritu Santo para que Él haga como nosotros queremos. Y yo quiero decirte que no es posible. Recuerda que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Nadie le puede decir al Espíritu Santo qué hacer, cómo hacer y por qué hacer las cosas. Si Él quiere, hace sanidades. Si Él quiere, Él hace milagros. Si quiere, Él hace prodigios. Si quiere, Él da una risa. Si quiere, Él trae prosperidad. Si quiere, Él trae una visitación al lugar, y todos los de la aldea, el pueblo, la ciudad, son conmovidos por medio de la palabra del Señor, por medio del avivamiento, por medio del derramar del Espíritu Santo. Yo sé que en muchos países de Latinoamérica están orando, muchos ministerios están orando para que surja un avivamiento espiritual y que nuevamente la iglesia del Señor empiece a tener un nuevo apogeo, un nuevo avance, un nuevo crecimiento, un nuevo despertar. Pongamos, en Colombia tenemos un avivamiento muy especial con algunos ministerios. En México también tenemos otros avivamientos. En Honduras también tenemos otro avivamiento. En Guatemala, no se diga. En Guatemala es el epicentro de los avivamientos. De aquí surgen, de Guatemala surgen muchos ministerios, evangelistas, apóstoles, profetas, siervos del Señor, salen a predicar la palabra y crean un avivamiento espiritual, la cual los felicitamos. Pero hay una entrega, hay algo que nosotros tenemos que entregar de parte de Dios para nuestras vidas. Ahora bien, mira lo que dice el verso, en el verso número 5. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? Entonces había personas que juzgaban, que criticaban. Habían personas que estaban atentos para ver si era de Dios o no era de Dios. Si eran judíos, eran galileos, eran samaritanos, si eran de Asia, si eran de otro país, ellos no sabían, pero los oían hablar en otro idioma. ¿Y cuánto cuesta hoy en día aprender un lenguaje? ¿Cuánto cuesta hoy en día aprender un idioma? Cuesta mucho, cuesta bastante discernir cuando un idioma se puede interpretar, se puede entender. Y la Biblia dice que los creyentes aprendieron a hablar, más que todo el Espíritu les dio que hablasen de una manera fluida, de tal manera que todos se quedaban atónitos. El verso 14 estoy en Hechos capítulo 2. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio.
y oíd mis palabras. Porque estos no son ebrios, como vosotros suponéis, porque puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se oscurecerá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y magnífico. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ok, vamos a ir por pasos. El apóstol Pedro escucha la murmuración de aquellas personas que no entendían. Había muchas personas que no entendían el por qué. Entonces él se pone en pie y dice: oigan, varones galileos, varones israelitas, estos que están hablando hoy, ustedes les escuchan hablar en su propio idioma, no están ebrios como ustedes están suponiendo. Estos han recibido el Espíritu Santo. Y empieza el apóstol Pedro a enseñarles, empieza el apóstol Pedro a predicarles acerca de lo que ellos estaban pensando. Y entonces dice: ellos no están ebrios. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, capítulo 2, obviamente, verso 18, si no me equivoco, dice que derramaré de mi Santo Espíritu sobre toda carne. Y entonces hay un mover, hay un derramar del Espíritu Santo que se mueve en el altar de Dios. Hay un mover, hay un derramar de milagros, señales, prodigios, una gloria postrera que es mejor que la primera, se ha derramado sobre toda carne. Obviamente, cuando eso pasa, en cualquier ministerio, en cualquier iglesia puede suceder. Cuando eso sucede, del derramar del Espíritu Santo, entonces empieza la murmuración. Entonces tiene que haber alguien que se ponga de pie y les explique y les diga: oigan, no está bien que lo estén criticando así, porque esto es lo dicho por los profetas. Esto es lo dicho en la palabra del Señor: yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué sobre toda carne? Porque Dios no hace acepción de persona. Dios, Él es omnisciente, omnipresente, y tiene una soberanía total en todas las cosas que Él puede hacer tal como Él quiera. Entonces tú y yo no le podemos decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Sencillamente tenemos que someternos bajo la nube, bajo la gloria, bajo la unción de Dios, para que Él haga con nosotros tal como Él quiere. Yo soy pastor, tú eres pastor, quizás eres evangelista, eres apóstol, eres siervo del Señor, eres una profeta, un profeta, pero tú no le puedes decir a Dios qué hacer, porque al final Dios hace como Él quiere, como a Él le place, como es su voluntad. Y el apóstol Pedro tuvo que decirle a la iglesia, decirle al rebaño, decirle a la gente que estaba ahí lo que estaba sucediendo. Gloria sea a Dios por el apóstol Pedro, que el apóstol Pedro tenía una visión muy grande acerca de lo que es el llamado, el presente, la visitación
del Espíritu Santo. Ahora, dice aquí el verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesucristo o Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregaron en mano y lo mataron y lo crucificaron. Ahora, les voy a explicar el sermón del apóstol Pedro. El sermón del apóstol Pedro surge un mensaje de exhortación y de recordatorio acerca de lo que los judíos habían hecho con Jesús Nazareno, que lo habían agarrado, lo apresaron, lo mataron, lo crucificaron, pero él al tercer día resucitó dentro de los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir con eso, Pastor Hugo? Lo que quiero decir es de que hay momentos de gloria, momentos de bendición, momentos de prosperidad, momentos en los que nosotros alzamos nuestra voz y podemos predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras no lo hagas, vas a tener problemas con Dios, porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Y tú y yo necesitamos estar bajo la voluntad de Dios, como el apóstol Pedro lo hizo, que estaba bajo la voluntad de Dios. Y voy a resumir. Cuando el apóstol Pedro terminó de hablar, de predicar, de hablarles, hizo el llamado. Quienes se quieren arrepentir de sus pecados. Y la Biblia narra y dice que fueron todos los que se convirtieron en el primer llamado, 3,000 almas. 3,000 personas se convirtieron al Señor. En el segundo llamado, la segunda predicación, el segundo sermón, se convirtieron 5,000 almas. No fue poco. Y todos fueron bautizados por el Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos empezaron a hablar nuevas lenguas y todos recibieron el ministerio. Gloria sea a Dios por el apóstol Pedro, por todos los apóstoles que pagaron el precio, que se esforzaron para que tú y yo en Latinoamérica tengamos el evangelio de salvación y vida eterna. Este evangelio que no cambia, este evangelio que transforma, este evangelio que da vida eterna. Un abrazo para todos en donde quiera que te encuentres, en el celular, donde tú me estás viendo, o de repente en el internet, nos estás viendo ahí por medio de las redes sociales desde Guatemala. Te enviamos un abrazo, te enviamos un cordial saludo. Muchas bendiciones en este hermoso día. Bendiciones. Y espero que Dios te use de una manera grande, de una manera poderosa, donde quiera que tú te encuentres, en cualquier iglesia, en cualquier ministerio donde tú te encuentres. Espero que la gloria de Dios, que la presencia, que el poder del Espíritu Santo se derrame sobre tu vida y sobre toda la congregación donde tú te encuentras. Muchas bendiciones.